Saludos a todos. Soy el profesor Damián Moctezuma Enríquez y trabajo en el área de ciencias del Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte. Y el día de hoy quiero presentarles un proyecto dentro del amplio campo de la energía que hemos titulado En búsqueda de la sustentabilidad electromagnética. Este tema lo consideramos especialmente relevante porque tratamos de conectar el problema social eh, con la ciencia y la tecnología para buscar un equilibrio con la naturaleza. Para comenzar, pues definamos brevemente qué se entiende por sustentabilidad y vamos a decirlo de la siguiente manera. Consideremos a la sustentabilidad como el uso responsable de los recursos para proteger el ecosistema y mejorar la calidad de vida. Este concepto curiosamente a veces se confunde con la sostenibilidad porque el concepto de la sostenibilidad se concentra o más bien se orienta hacia procesos que buscan el crecimiento económico. La sustentabilidad, en cambio, se enfoca en el uso racional de los recursos a fin de que las comunidades puedan alcanzar el máximo bienestar. Sin embargo, en ambos casos, los dos conceptos buscan un objetivo que sigue siendo la mejora de la calidad de vida. Sin embargo, como lo menciona Serge Tankian, vivimos en una especie de armonía imperfecta. Es decir, la tecnología moderna nos ha brindado grandes avances. En este caso podríamos hablar de telecomunicaciones, supercómputo, inteligencia artificial, robótica doméstica. Y pues lo más reciente fue el desarrollo de una vacuna en tiempo récord, por ejemplo, para luchar contra la pandemia. Ahora, estos logros, por supuesto, están mejorando nuestra vida, pero al mismo tiempo han traído nuevos problemas y uno de ellos la generación de residuos electrónicos. Y esto se debe a la rápida obsolescencia de los dispositivos, pero vamos a decirlo de la siguiente manera: no toda la culpa es de la industria, porque la pregunta es cómo consumimos o cómo nosotros contribuimos a este problema. Y esto es a través de el consumo que realizamos constantemente. Por ejemplo, supongamos que tenemos un control inalámbrico para una consola de juego de video. Obviamente estos controles inalámbricos que nos permiten cierta comodidad, evidentemente van a requerir una fuente de energía, en este caso pues baterías. Y a veces por los costos es mucho más simple conseguir baterías desechables de bajo costo y que en el momento en que éstas se agotan pues evidentemente se desechan, van a la basura y compramos más. Ahora, esto parece inofensivo hasta cierto ángulo, pero debido a que estas baterías están liberando sustancias como cadmio, níquel y mercurio, al momento de que estas entran en contacto con el suelo, como es lo que ocurre en la mayoría de los tiraderos, estos materiales, por la oxidación y la degradación en combinación con el subsuelo, eh, provoca una contaminación en la tierra fértil, eh, contaminando el suelo, evitando el crecimiento de ciertas plantas y por supuesto esto llegando a los mantos acuíferos cuando las lluvias llegan y golpean el suelo al momento de que que el suelo empieza a filtrar el agua. Entonces, en el caso de México, la Semarnat, o en este caso pues, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, está dando la responsabilidad a cada estado de que gestionen el cómo darle tratamiento a estos residuos electrónicos y sobre todo pues a las baterías. Por desgracia, el costo de reciclarlas, triturarlas, de tratar de obtener los materiales, pues también por ser muy alto, no cualquier estado o cualquier país puede llegar a tenerlo. Se tiene que hacer una inversión millonaria para poder construir este tipo de recicladoras. Y entonces lo más sencillo es optar por acumular estas baterías, que son los llamados famosos centros de acopio de residuos electrónicos. Evidentemente esto no resuelve el problema, solamente lo estamos aplastando. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como investigadores tiene que ser: ¿qué podemos hacer para afrontar este desafío?
Entonces el día de hoy quiero compartir con ustedes una propuesta en la que hemos estado trabajando durante algunos años, cuya idea no es solamente aprovechar, en este caso, los residuos electrónicos. Para nuestro ejemplo, el día de hoy vamos a hablar sobre las baterías desechadas, sino que estamos hablando también de la posibilidad de que a través de lo que se esté obteniendo de este proyecto podamos encontrar nuevas alternativas para la administración y generación de energía. Con suerte, este proyecto nos permitirá tener una perspectiva hacia el camino a la sustentabilidad electromagnética. Muy bien, comencemos entonces. Comenzaremos nuestro estudio haciendo el análisis de una batería ya desechada previamente. Aunque la creencia de la ley de Ohm nos dice que el voltaje es proveniente de la corriente por la resistencia, nosotros tenemos que pensarlo desde la perspectiva estructural, es decir, la energía proviene del campo eléctrico por la distancia, donde en este caso la distancia correspondería a las propiedades estructurales de construcción. Para poder medir el estado real de la batería, lo que haremos es producir un estado de estrés a través de la tasa de corriente cuando consideremos conectar la resistencia, la batería a una resistencia de 1 ohm. En este caso, el nivel de estrés nos tiene que arrojar el valor real de la corriente de la tasa disponible, y en este caso de 0.81 amperes. Para la siguiente parte del experimento utilizaremos un LED. En este caso, nuestro LED, que funciona con 28 miliwatts de potencia y se puede encender con el multímetro, si se fijan. Sin embargo, la batería no puede activarlo a pesar de tener suficiente potencia para hacerlo. Entonces, construiremos un pequeño oscilador Armstrong con el cual vamos a estimular lo suficiente al LED para poder buscar encenderlo. En este caso, vamos a construir este oscilador con un transformador, un transistor y un potenciómetro para hacer la regulación. Como dijimos, es una modificación del oscilador. Ahora, cuando conectamos el LED y conectamos la batería, podemos apreciar que este funciona efectivamente. Inclusive podemos darnos el lujo de regular la intensidad. Ahora, en esta parte del experimento tenemos que visualizar qué está sucediendo en el aspecto del tiempo. Para hacerlo vamos a utilizar en este caso un osciloscopio con el cual vamos a construir o vamos a analizar lo que está ocurriendo donde se encuentra el LED y qué está pasando con el voltaje de la batería. Como podemos apreciar, cuando se conecta al canal 1, y en este caso justo con el color amarillo, podemos ver el voltaje de la fuente. Ahora vamos a colocar, en lugar del LED, vamos a colocar el canal 2 del osciloscopio para apreciar qué está sucediendo aquí. Y como podemos observar, lo que está sucediendo es que hay una estimulación y nos está dando un pico de voltaje. Considerando el voltaje por división, tenemos alrededor de 12 volts por cada pico. Hablemos ahora un poco de la señal. En el canal 1 tenemos 1 volt por división, en el canal 2, 2 volts por división. Cambiamos un poco la escala para poder apreciar mejor la señal. Podemos ver ahora nuestro pico de 12 volts y evidentemente el valor de 1.5 volts en el caso de la batería. Si cambiamos el potenciómetro, podemos ver que la frecuencia puede variar desde 941 kHz hasta un valor, bueno, hasta el momento ahorita estamos viendo entre 500 y 400. Pero ¿qué sucede si nosotros seguimos variando? Es decir, ahora, en el momento en que nosotros ajustamos la señal para poderla visualizar, podemos apreciar no solamente el pico de frecuencia, sino también lo que llamaríamos la reversibilidad de Faraday, como se ve ahorita en el amarillo. Pero esta señal que ustedes están observando es suficiente para poder abastecer al LED. ¿Por qué? Porque tenemos un pico de energía. Sin embargo, este pico de energía es solamente una energía aparente.
necesitamos analizarlo desde la perspectiva del estrés, como lo vimos al principio de la plática, como lo dijimos al principio de la plática. Para esto vamos a conectar nuestro LED. Ahora, como se puede apreciar, los 12 volts acaban de caer. Esto debido a que en el momento que nosotros conectamos la señal, va a haber una corriente o va a haber una cantidad de energía mínima para poder entrar en equilibrio con el sistema. Ahora, si se fijan, el pico se mantiene todavía en 1.5 volts en la batería, pero el pico de voltaje ha cambiado. Ahora, si nosotros empezamos a jugar con el potenciómetro, podemos visualizar el comportamiento de la frecuencia, pero miren la diferencia entre los picos que se observan. Ahora, ¿cómo se ve esto reflejado en el brillo? Vamos a hacer las observaciones y quiero que noten dos cosas. Si se fijan al momento de cambiar el valor de la resistencia, evidentemente tenemos un valor de brillo, pero si lo notan con cuidado en ese punto en particular, el brillo tiende a reducirse. Y ahí, si se fijan, hay un punto específico donde este se mantiene. Hablemos ahora de la parte teórica. Tenemos dos situaciones, un capacitor y un inductor. El capacitor en este caso representado por el mini transformador y el inductor representado por los elementos o las capacitancias parásitas del transistor. Ambos elementos se combinan en energía, esto debido al estímulo provocado por el pico de corriente generado por la ley de Faraday a partir de la batería y la relación con el inductor. Esto nos da una cierta energía del inductor, que es la que alimenta al circuito general. Es decir, tanto el voltaje del inductor como las reacciones provenientes del capacitor nos van a provocar dos efectos que llamamos la curva LC. Es decir, las interacciones de ambas energías nos tienen que dar un punto de equilibrio en el cual, al momento de alcanzarse, esto nos provoca la iluminación en el LED. Pero esa iluminación tiene una región de trabajo. Entonces esa región de trabajo, a partir de todo lo que ocurrió en ella, va a haber un punto en el cual la iluminación sea máxima, que fue lo que alcanzamos a percibir en los experimentos anteriores. Ahora la pregunta es, ¿cómo interpretamos esto más adelante? Para aplicar lo anterior, haremos ahora lo siguiente. Pensemos en todo el sistema completo como una red de 4 puertos, en el cual tenemos el voltaje de entrada representado por la batería, una caja negra, que sería un circuito de oscilación, en este caso nuestro circuito Armstrong, y el voltaje de salida, que es el que vamos a alimentar al final. Tenemos que pensar en el voltaje de entrada como un sistema variante en el tiempo, con una resistencia que se va incrementando conforme se va desgastando la batería. Esta resistencia se está apoderando considerablemente de toda la energía y por consecuencia altera el circuito final. De tal manera que en la siguiente etapa, la entidad que va a ser alimentada también se puede considerar como un sistema reactante en el tiempo y por lo tanto este se convertirá también en un circuito inductor y capacitor en consecuencia. Para poner a prueba todo lo anterior, vamos a utilizar una tira LED. Estas tiras LED se caracterizan por tener una gran cantidad de LEDs y resistencias conectadas tanto en serie como en paralelo, acorde a las necesidades que se tengan de iluminación. Si podemos apreciar en este caso, cuando vayamos a retirar nuestro LED, la fuente de energía evidentemente va a cambiar, dándonos un pulso a una determinada frecuencia, tal y como se puede apreciar en el osciloscopio. Ahora, el aumento del pico va a ser la energía disponible para nuestra tira LED, la cual vamos a conectar en lugar del LED. Ahora, veamos qué sucede. Si se fijan, en el momento en que nosotros estamos realizando la conexión, automáticamente se puede apreciar un cambio en la señal, lo que significa que hubo una alteración en términos de la variedad de frecuencia, y aunque nosotros estemos cambiando, nosotros estemos variando el potenciómetro, podemos apreciar que hay un valor de frecuencia. Por supuesto no está encendiendo la tira, pero oh sorpresa, la tira estaba conectada al revés, porque no dejan de ser LEDs, y por lo tanto para que estos se iluminen necesitan una determinada
polarización. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros conectamos apropiadamente los LEDs? También podemos tener iluminación. Y no solo eso, también podemos modificar la intensidad o el brillo dependiendo de las condiciones peculiares. Para este último experimento vamos a probar el circuito pero en lugar de utilizar una batería de 1.5 volts, vamos a utilizar esta batería de tipo recargable que podemos encontrar en los vaporizadores o en los cigarros electrónicos. Se utiliza debido a su bajo costo, pero esta batería es de tipo recargable. En el momento de conectarla, si se fijan con cuidado, aquí, ese humo que están viendo efectivamente es porque el transistor se ha quemado. Es decir, la energía de oxidación es tan alta que va a llegar un punto en el que el sistema va a poder destruir el transistor. Vamos a reemplazarlo entonces por un transistor del mismo tipo, pero que puede soportar una mayor cantidad de vibración en este caso. Y como podemos apreciar, debido al campo eléctrico de 3.7 volts, es lo suficientemente alto como para poder lograr un alto estímulo. Y si controlamos la corriente a través del sistema o de nuestro circuito de oscilación, la tira LED ahora no solamente ha encendido, sino que ha alcanzado un gran brillo en este caso. Esto se debe efectivamente a lo que considerábamos con la relación proporcional existente entre la resistencia fantasma, es decir, la impedancia que absorbe toda la energía, y la correlación de tipo RLC que se va a generar en nuestra tira LED, al mismo tiempo del circuito de oscilación de apoyo. Es decir, todos los sistemas se correlacionan y el resultado es que podemos encender la tira LED. Bueno, considerando todo lo visualizado en el trabajo del día de hoy, podemos considerar 4 conclusiones de interés. Número 1, en el contexto de todo el experimento que hemos estado realizando, una fuente de energía puede considerarse como un sistema no conservativo, variante en el tiempo, cuyas propiedades estructurales pueden entrar en equilibrio con nuevos sistemas físicos. Es decir, todo lo anterior se pudo observar cuando consideramos que la batería se puede pensar como una fuente de voltaje, pero que lleva una resistencia parasitaria en serie, cuyo valor va incrementándose con respecto al tiempo. Y si a su vez este valor entra en contacto con, vamos a decirlo así, en este caso pues con el mini transformador, y esto nos daría un arreglo RL, cuya frecuencia de operación va a depender o va a ser correspondiente al campo magnético producido por la corriente que está entregando esta batería. De tal manera que entonces que no importa qué tan pequeña sea la corriente existente, si existe la posibilidad de entregar electrones con una fuente mínima de energía, entonces podemos aprovechar esa fuente de energía. Conclusión número 2. En el contexto general de todo este trabajo, podemos considerar desde la perspectiva no conservativa a cualquier sistema eléctrico como un arreglo RLC, y por ende podemos tener una energía base mínima para estimular el funcionamiento, dependiendo de lo que se está buscando hacer. O sea, esto, ¿dónde se observó? Bueno, esto se observó cuando hicimos la prueba de la tira de LEDs por primera vez. Es decir, si bien se dieron cuenta, pues la tira de LED no encendió, porque evidentemente no lo pusimos en la polarización apropiada. También hubo un circuito, se generó una reacción en el entorno de la frecuencia. Sin embargo, se estuvieron respetando ciertas propiedades que provenían del arreglo de potencia, como por ejemplo lo que era la polarización base. Si no se hubiera tenido esa polarización base, o si el sistema hubiera reaccionado simple y sencillamente como una simple resistencia o una simple impedancia, no hubiera importado la dirección en la que nosotros lo hubiéramos colocado. Es decir,
La estructura del sistema de LED ya provoca un comportamiento o una configuración de variante en el tiempo, una configuración de trasciente. Lo mismo que puede ocurrir si nosotros colocamos la tira con la polarización apropiada. El resultado, cuando cambiamos evidentemente la polarización, pues no solamente obtener el brillo, sino que también tuvimos una frecuencia con suficiente energía como para poder estimular este brillo y tener una intensidad. Lo mismo ocurrió cuando conectamos la tira con la batería recargable desechada. Esta batería nos estaba entregando suficiente campo eléctrico y electrones como para poder generar una señal de alta frecuencia, y eso no solamente nos entregó una mejor iluminación, sino también nos dio la posibilidad de controlarla hasta cierta medida. Y estamos hablando de fuentes de energía ya desechadas, o sea, ni siquiera estamos hablando de fuentes de energía, vamos a decirlo así, en un perfecto estado. En el caso general de una tira de LED normal, esta iluminación se hubiera alcanzado con 12 volts, pero en una con un amperaje de al menos entre 3 y 6 amperes, lo cual es muchísima energía, y eso si no estamos considerando todavía la energía de conversión que se tiene para hacer la transformación de, por supuesto, de corriente alterna a corriente directa. Conclusión número 3. Aunque el estudio de nuevos materiales y la constitución de nuevas fuentes de recursos es un detonante para campos de investigación, el replanteamiento de la administración de la energía puede ser también una fuente de investigación bastante redituable. Es decir, prácticamente todo el corazón de este proyecto radica en que el problema fundamental general pues era simplemente, pues vamos a decirlo así, encender en este caso un LED, cosa que se puede hacer con una fuente de corriente directa común y corriente. Pero ¿qué sucede si planteamos a nuestro sistema, en este caso las lámparas, un arreglo LED, una tira de LEDs, un simple LED, como un sistema variante en el tiempo? Entonces, este sistema variante en el tiempo, al replantearse de esa manera, podemos no solamente, como dijimos en la conclusión anterior, constituir una base de funcionamiento mínimo, sino también tener las posibilidades de nosotros construir la fuente de energía apropiada para el sistema. Esto nos hace pensar que podemos construir y eficientar de cierta manera la administración de la energía. Y finalmente la conclusión número 4. La sostenibilidad no debe atentar contra la sustentabilidad. Es decir, si bien es verdad, los seres humanos somos una especie en evolución constante y hemos alcanzado un punto en el que no solo estamos en la búsqueda de la sobrevivencia como prioridad fundamental, sino también de un estilo de vida, estamos en la búsqueda de un estilo de vida más cómodo y relajado, pues esto nos ha traído grandes adelantos científicos y tecnológicos, pero la consecuencia es que también hemos estado agotando lentamente los recursos de nuestro planeta y hemos puesto a nuestro hogar en riesgo. No estamos diciendo que el buscar nuevos materiales y crear nuevos adelantos sea erróneo, pero si usamos nuestro talento como investigadores y diseñadores para buscar alternativas efectivas y no necesariamente buscar el camino, la vía más rápida, si nosotros buscamos las mejores medidas, entonces esto va a considerar que nosotros podemos tener suelos fértiles y no contaminados para cosechar alimentos sanos. Al mismo tiempo podríamos tener acceso al agua potable y buscar formas de mantener un equilibrio con nuestro planeta, y no solo preservarlo, sino también buscar y garantizar la sobrevivencia de nuestra especie. Quiero agradecer al doctor Manuel Cortés por haberme dado esta invitación para poder estar con ustedes el día de hoy y compartirles parte del trabajo que estamos realizando dentro del área de ciencias del Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte. Les dejo a disposición mi contacto para correo electrónico,
Esto por dudas en particular que se tengan sobre la presentación que se hizo y los otros proyectos que estamos manejando, así como también la búsqueda de empleo por la red de investigación compartida. Muchísimas gracias.